Hola, ¿cómo está? Quiero saludarlo. Gusto. Mira, vamos a hablar, ay, gracias. Vamos a hablar ahí de varias cosas importantes sobre el conflicto armado, que tú has trabajado muchos años sobre eso. ¿Qué te parece? Perfecto, doctor, sí. Bueno, esa narrativa forma parte, digamos, en el caso del conflicto aquí en Guatemala, de todo lo que se hizo con la Comisión del Arzobispado, el REMI, la Comisión del Esclarecimiento Histórico, etc. Ahí hay un hecho curioso que se asumió así como tú dices, que es el número de víctimas del conflicto armado. Yo lo uno a lo que tú decías, y claro, habiendo una voluntad de juicio y de resarcimiento, incluso hasta económica, les convenía inflar el número. Pero apareció, cuando yo llegué aquí a vivir a Guatemala, el número que rondaba, porque se había dado hacía poco tiempo, era el de 200.000 víctimas fatales. Y le voy a decir, eso es lo que me llevó a mí a escribir, porque yo decía, eso no puede ser. Yo soy sociólogo, no especializado, pero hice mi tesis sobre demografía. No me cuadraba. Aquí no hubo ninguna batalla como el Alamein, no hubo ninguna batalla como la de Gettysburg. Entonces, ¿cuánta gente puede haber muerto? No sé. Entonces empecé a estudiar y a ver de dónde salía ese número. Ese número sale de una fórmula estadística que aplicó un señor Boll para la Comisión del Esclarecimiento Histórico sobre 3 bases de datos de las que sacó muestras. O sea, y las bases de datos hablaban de 25.000 muertos. Está bien que debe haber habido un poco más, pero no podía ser. ¿Cómo se saltaba? En un apéndice, en el tomo, no sé, 3, una cosa así, aparece la formulita. Y yo la saqué y dije, bueno, pero si aquí las cosas hubieran cambiado un poco, el número de muertos me daba 1 millón o me daba 10 millones, más que la población total. La fórmula matemática lo permite. Ahora, lo que pasa es que después hay 2 razones. Hay la razón ideológica de apoyar toda esa tendencia y hay también la comodidad, porque tú eres periodista o político y hay una famosa comisión que ha dicho 200.000, pues repites 200.000. Yo hice el trabajo, lo publiqué, a mí me dio una cifra que debe estar cerca de los 37.000 muertos. La gente, me alegra mucho, eso fue en el año 2008, hace 16 años ya, que salió a la luz esa información. La gente empezó poco después, quizá algunos después de leerme, empezaron a decir muchos miles de muertos. Y si se fijan, hoy día casi nadie habla de los 200.000 muertos. Creo que en la Wikipedia queda por ahí colgado algún dato, pero en general ya no se habla de eso porque no tenía ninguna base y yo publiqué toda la metodología y nadie en este mundo me dijo, eso está equivocado, señor Sabino. No, nadie me lo dijo. No sé si... Sí, yo creo que, digamos, sería, digamos, como demasiado inocente creer de que las comisiones se hicieron con un fin objetivo, ¿verdad?, de hacer historia. Yo creo que lo que siempre estuvo atrás, por el tipo de ONGs que también apoyaban ese tipo de trabajos, había ya un planteamiento, como les decía, de seguir una guerra política, pero también de buscar un resarcimiento y una reparación económica del Estado. Y yo creo que eso es clarísimo, lo acabamos de ver hace pocos días con el caso de Alaí de Fopa, y yo creo que hay una clara intención de condenar al Estado, ¿verdad?, como un recurrente violador de los derechos humanos, en el que un número como 36.000 no impacta tanto como hablar de 250.000, ¿verdad? Porque genocidio nos suena más a matanzas de 250.000 que a 36.000, pero no hay un sustento teórico. En el tomo 4 de la Comisión del Esclarecimiento Histórico dice que el total de víctimas fue de 250.000. Ahí habla de muertos, desaparecidos, desplazados, todas las víctimas. Como usted decía, un periodista lo vio y él dijo, más fácil hablar de 250.000, y ahí se quedó el número fijado. Cuando yo trabajé en la PGN en el año 96, se hablaba de 120.000 muertos y ya era un número exagerado.
Yo encontré, por ejemplo, un libro que se llama Los que estarán en ninguna parte, que habla de los desaparecidos. Es de un militante del PGT. Él dice que hubo un máximo de 5,000 desaparecidos en el enfrentamiento armado interno y ahora se habla de 45,000. Entonces, digamos, pareciera que es más un golpe de efecto, multiplicarlo por 10, que buscar una realidad histórica que sustente si realmente hubo 45,000 o 5,000, ¿verdad? Pero yo creo que es para seguir, digamos, condenando al Estado para que el Estado siga reparando y siga resarciendo, porque ¿verdad? Se vuelve un modo de vida también, ¿verdad? Y es otra forma de continuar la guerra desde otras perspectivas, ¿verdad? En la historia, sin faltar a la verdad, puede haber muchos enfoques. Que los datos fluyen, sobre todo en temas que son contemporáneos, que hay nuevas entrevistas, nuevos archivos, en fin. Entonces yo creo que la idea de establecer una comisión de la verdad histórica, como si esa fuera la única verdad, bueno, de partida es un disparate, es digamos, una cosa realmente que viola todos los principios del debate y de la libertad académica. Yo creo que no hay forma de que poco después de la firma de una paz y de la terminación de un conflicto armado, no hay forma de lograr una visión tranquila, una visión sosegada, ecuánime de las cosas. No sé qué piensas tú. Sí, no había tiempo de maduración, ¿verdad? De las experiencias. Yo creo que más que una verdad histórica, lo que buscaban era crear una versión oficial para proseguir una persecución de justicia inmediatamente posterior a eso. Yo creo que en realidad, o sea, la búsqueda de la verdad histórica era una excusa para realmente documentar, y eso es, digamos, cuando uno lee, ¿verdad, doctor? Los libros son parciales todavía. Creo lo mismo que tú. Eso es una versión oficial. Las versiones oficiales, si la hacen los nazis o los comunistas, qué terrible. ¿Esa es la verdad? No. Eso es una ortodoxia peor que la de los extremismos religiosos, diría yo, o igual. Sí, yo creo que en realidad era una base para una persecución jurídica posterior, ¿verdad? Yo creo que lo tuvieron claro desde el principio. De hecho, estaba leyendo un libro recientemente de un autor, Yamauchi, que él dice que fue el primero en proponer una comisión de la verdad, y él desde el principio dice que era precisamente para perseguir los crímenes cometidos por el ejército, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera se había establecido la comisión y ya tenía los objetivos predibujados, ¿verdad? Ya se tenía planteado. Bueno, yo creo que cuando se habla de memoria, siempre se hace referencia a algo que es intrínsecamente subjetivo, ¿verdad? Como usted había comentado antes, ¿verdad? Un hecho en específico que fue atestiguado por 5 personas va a tener 5 versiones o 6 versiones distintas, ¿verdad? Entonces yo creo que memoria, y ese es un error muy recurrente, pensar que las comisiones de la memoria o de la REMI, por ejemplo, muchos asumen que es historia, y eso no es historia, eso es memoria, ¿verdad? No hay método histórico, no hay una búsqueda de objetividad, sino simplemente es una impresión de cómo le afectó a 1, a 2 o a 3 un hecho en específico, ¿verdad? La memoria es una facultad subjetiva, la tienen las personas. Ahora, cuando se habla de una memoria histórica, se trata de hablar de como una especie de memoria colectiva. Claro. Sí, yo creo que había también una intención, doctor, de seguir una guerra política, y para eso era necesario tener todas esas culpabilidades pendientes, ¿verdad? Yo creo también que cuando se plantearon el tema por lo menos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que decían que es para que nunca vuelva a pasar, pero en realidad lo que era simplemente un listado de lo que había quedado en el debe, ¿verdad? Para pasarlo luego a una guerra política, que vemos que en el caso de Guatemala, a mí me parece que es clarísimo, no sé qué usted... Sí, estoy de acuerdo, la guerra política siguió incluso con manifestaciones políticas que no son armadas, pero que son violentas, como las ocupaciones de tierra, porque yo pienso lo mismo. Esa memoria no es una memoria de nadie en particular, es una versión. Así es. Ya que hay que tener en cuenta porque se tomaron su trabajo, pero es solo una versión. El papel del historiador siempre es un papel, yo le diría, silencioso, de un trabajo que lamentablemente no se reconoce porque no se entiende. No es fácil darse cuenta de que
En una página uno pone, supongamos, 8 o 10 hechos, y por cada uno se tiene que levantar del asiento, ir a ver el libro si realmente dijo esto, el número de página lo anoté bien. O sea, es un trabajo, bueno, difícil, lento, y ese trabajo puede estar contrastado por otro investigador que con la misma paciencia, los mismos archivos, diga, mira, no, Sabino, acá creo que exageras porque en Cobán no pasó lo mismo. Ese es el papel del historiador, no hacer política. Y yo le digo a alguna gente que presume de investigadores y lo que hace son diatribas políticas, funda tu partido o entra a militar con alguien. No sé qué te parece, pero a mí porque yo soy sociólogo de origen, de mi primera profesión, y los sociólogos entraban a estudiar sociología allá en Venezuela para hacer política, específicamente la revolución. Claro, sí, y hay siempre una tendencia a hacer militancia dentro de la historia, ¿verdad? Y ahí es donde, como usted bien dice, ahí se deja de ser historiador, ahí ya lo que es, se es un militante, se es un instrumento, se es un portavoz, de una postura ideológica, pero ya no se hace historia. El papel de un historiador debiese ser, en la medida de lo posible, la objetividad, y ante la incapacidad del historiador de ser objetivo, buscar y contrastar, como usted decía, la totalidad de versiones sobre un hecho para que el lector se haga esas conclusiones, pero no arriar uno al lector a esa conclusión que uno quiere hacer, porque eso es fundamentalmente deshonesto. Fundamentalmente es deshonesto. Yo pienso que el historiador tiene una licencia, que es dar una interpretación del hecho, pero no mezclada. Claro. Este no es el hecho. Este hecho fue así y creo yo que se debe a tal cosa. Pero esa es mi opinión subjetiva, aunque ya es inevitable darla en alguna medida, pero hay que separarla del hecho.